8 de la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional y tenemos que comenzar los titulares mirando a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump ha prometido en una rueda de prensa una reducción del 1.500% en el precio de los alimentos, algo que ya había anunciado pero que hoy confirma Estefanía Muniz. Promete una caída colosal en los precios de los medicamentos. Dice no estar hablando de un recorte del 25% ni siquiera el 50%. Están hablando de recortes del 1.500%. That can be done is favored nations, Bobby. And we're not talking about a 25% cut. Afirma reducir los costes de los medicamentos recetados en Estados Unidos para igualarlos a los más bajos de otros países desarrollados. Sobre las midterm, lo único que ha mencionado es que espera que al Partido Republicano le vaya muy bien en esas elecciones intermedias. En clave comercial, Donald Trump también ha anunciado que preparará aranceles para los muebles importados de todo el mundo. Y alega que se implementarán muy rápido y se convertirán en una parte sustancial. Furniture, we're going to put a very substantial tariff on. We've already announced it. Es una noticia que ya anticipaba el pasado viernes por vía de Truth Social, una gran investigación sobre los muebles que ingresan a Estados Unidos y que pronto preparará aranceles para ellos. Y a partir de mañana, India se enfrentará a tarifas del 50%. Es uno de los aranceles más altos de Washington tras fracasar las negociaciones comerciales. Los exportadores indios se preparan para una fuerte caída en los pedidos estadounidenses. Un arancel adicional del 25% denunciado por Trump, confirmado en un aviso del Departamento de Seguridad Nacional. Eleva los aranceles totales hasta el 50%, uno de los más altos de Washington, en represalia por el aumento de las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. Reitera Donald Trump que los acuerdos comerciales, tanto con la Unión Europea como con Japón y Corea del Sur, están cerrados. Dice mantener el mismo acuerdo con Corea del Sur, ya que ayer anticipaba que quizá ese último acuerdo tras la reunión con Lee podría modificarse. Sin embargo, el líder surcoreano supo meterse en el bolsillo a Donald Trump con una jugada maestra que era, aprenderse al dedillo el libro de Trump, el del arte de negociar. Mientras tanto, la administración Trump estudia imponer aranceles a la Unión Europea por no quitar la tasa digital. Desde Bruselas defienden su soberanía, aseguran que responderán unidos a cualquier nueva amenaza arancelaria proveniente de Washington, especialmente si esas amenazas se dirigen contra medidas fiscales legítimas como la tasa digital. Paula Pino, portavoz de la Comisión Europea. Desde Bruselas aseguran además que las normas digitales europeas como la DSA o la DMA no son negociables en el contexto de los acuerdos comerciales y recuerdan que estas regulaciones son esenciales para combatir contenido ilegal o anticompetitivo. Y de quien no ha pronunciado palabra durante la rueda de prensa es de su intención de cesar a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, quien presentará una demanda contra el presidente estadounidense por intento de despido. Según ha revelado el abogado de Lisa Cook, el intento de despido carece de fundamento legal. Trump ha justificado la acción sobre una acusación de fraude hipotecario. Una idea que refuta el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick, quien por cierto también apoya la adquisición de participaciones en otras empresas tras obtener parte del accionariado una participación del 10% en Intel. Y de hecho hoy estamos viendo como muchas contratistas de defensa como Lockheed Martin, RTX o Northrop Grumman están subiendo hoy en Wall Street a tenor del anuncio por parte de Lutnick de una posible entrada por parte del Pentágono accionarialmente en este tipo de compañías. En el terreno político se desestima la demanda de Trump contra los jueces federales por interferir en su política de migrantes. La demanda se interpuso en junio contra 15 jueces del estado de Maryland y por otro lado Dan Scavin, uno de los asesores más antiguos del presidente de Estados Unidos, se hará cargo de la oficina del personal presidencial. El gobierno de Estados Unidos comenzará a buscar la pena de muerte en los casos de homicidio en Washington, D.C., según ha apuntado el presidente. Trump ha advertido que cualquiera que cometa un asesinato en Washington debería recibir la pena de muerte para que Washington sea una ciudad libre de delitos. Su administración ha revisado casos en los cuales los fiscales decidieron no aplicar la pena capital, pero los jueces han bloqueado ya muchas de esas revocaciones. Washington ha prohibido la pena de muerte para los delitos locales, pero sigue siendo permisible para ciertos delitos según la ley federal. Sobre él mismo, sobre Donald Trump, dice que no es un dictador, que solo detiene el crimen.
ha insistido en la rueda de prensa que ha proporcionado hoy durante la reunión de gabinete al hablar de las consecuencias de las acciones que están habiendo en Washington D.C. Y si miramos a Oriente Medio, el Gabinete de Seguridad israelí mantiene hoy nuevas conversaciones sobre Gaza. Aunque aún no está claro si el gabinete abordará la reciente aceptación por parte de Hamás de una propuesta de cese del fuego gradual y de la liberación de rehenes, Netanyahu ha dado instrucciones al equipo negociador de Israel para que continúen las conversaciones hacia un acuerdo integral destinado a liberar todos los rehenes y poner fin al conflicto en los términos de Tel Aviv. Desde la ala internacional, Rusia insta a Tel Aviv a prevenir la degradación en Gaza y la Unión Europea ha calificado la huelga en el hospital de Gaza, el ataque al hospital de Gaza, de completamente inaceptable. Las fuerzas de defensa de Israel han declarado como zona cerrada varias áreas de Cisjordania para confiscar fondos. Lo ha llevado a cabo en el centro de Ramallah, en Cisjordania, con el apoyo de la Policía Fronteriza de Israel y de los servicios de inteligencia contra una empresa de cambio de moneda acusada de transferir fondos a Hamás para ataques planeados contra Israel. Según las FDI, 5 sospechosos vinculados a actividades militantes han sido arrestados durante la redada y entregados a las autoridades para ser interrogados. Los soldados también han incautado cientos de miles de shekels descritos como fondos destinados a Hamás. Por cierto, que el canciller alemán Friedrich Merz insiste en que no se cumplen las condiciones para el reconocimiento de Palestina. Ha anunciado Merz que actualmente su país no considera que se cumplan las condiciones para el reconocimiento de un Estado palestino y por ello Alemania no se sumará a la iniciativa en la Conferencia de las Naciones Unidas del próximo mes. Palestinas als Staat bekannt. Wir werden uns dieser Initiative. En su intervención en la conferencia conjunta con su homólogo canadiense Mark Carney en Berlín, ha anunciado Merz que la posición del gobierno federal es clara y que Alemania no considera que se cumplan las exigencias. El Líbano emitirá una propuesta para desarmar a Hezbollah el próximo 31 de agosto como parte de un acuerdo de alto el fuego con Israel. Lo ha confirmado el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack. Israel presentará posteriormente una contrapropuesta sobre la retirada de sus fuerzas armadas del sur del Líbano y de las garantías de seguridad. Barrack ha afirmado que Washington está trabajando para eliminar las amenazas al Líbano y permitir el desarme de Hezbollah, afirmando que tanto Israel como Siria están dispuestos a alcanzar una solución diplomática. Mientras, Irán critica a Australia tras la expulsión de su embajador y promete una respuesta similar. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha asegurado este martes que el gobierno iraní está detrás de los ataques antisemitas perpetrados en el país contra la comunidad judía y ha anunciado la expulsión del embajador de Irán en Canberra. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una publicación en Twitter, ha rechazado esas acusaciones, calificándolas de infundadas, enfatizando que Irán protege su histórica comunidad judía y acusando a Australia de ceder ante la presión israelí. En clave macro, varias referencias. Por un lado, la confianza del consumidor en Estados Unidos cae en agosto. Con el índice de confianza de la Conference Board en 97,4 puntos. La cifra disminuye 1,5 puntos en comparación con la revisada de julio, pero supera las expectativas de los analistas. El índice de expectativas cae 1,2 puntos hasta llegar a los 74,8 y se mantiene por debajo de la marca de los 80, que normalmente indica que se avecina una recesión por séptimo mes consecutivo. Los bienes duraderos de Estados Unidos caen un 2,8% en el mes de julio. Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos disminuyeron un 2,8% en tasa intermensual en el mes de julio hasta los 302.800 millones de dólares. La cifra supera las expectativas de los analistas en un 1%. La disminución se debe principalmente a los equipos de transporte, que cayeron un 2,3%. Los nuevos pedidos, excluyendo transporte, aumentaron un 1,1% y excluyendo defensa, disminuyeron un 2,5%. Los envíos de bienes manufacturados duraderos registraron un aumento del 1,4%, mientras que los pedidos no completados de bienes manufacturados aumentaron levemente. Y por último, atendamos a datos de viviendas estadounidenses. Según el informe S&P Case-Shiller, los precios subieron en junio. Según el informe Case-Shiller, la cifra ha sido inferior al 2,3% de mayo y coincide con las previsiones de los analistas. Los resultados de junio marcan la continuación de un cambio decisivo en el mercado inmobiliario, con un aumento interanual de los precios de las viviendas a nivel nacional de tan solo un 1,9%, el ritmo más lento desde el verano de 2023. Y para la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, el precio de las viviendas en Estados Unidos se ha disminuido un 0,2% en el mes de junio con respecto a mayo.